¿Qué tal? Buenas tardes. Desde Casa de Cultura de Coatepec les saludo y les doy la bienvenida a esta presentación editorial de La Palabra y el Hombre con el número 53. El día de hoy tenemos como invitada y como invitado a Juliana Rivera y a Lino Daniel. Mucho gusto que estén aquí con nosotros. También están siendo colaboradores de La Palabra y el Hombre. Y bueno, bienvenidos. Les cedo la palabra a Juliana. Muchas gracias. Gracias, Alejandra, por la invitación. Bueno, pues yo trabajo en la Universidad Veracruzana, soy profesora, también escribo y poesía, ensayo, ¿sí? Y reseña. Y esta ocasión colaboré con el número de 53, toca comentar sobre de qué va el espléndido número tan esperado, porque viene bastante variopinto, aunque sí yo creo que hay por ahí una unidad temática si uno lo lee con atención. Y bueno, sin más, pues no sé qué más deba decir, pero le cedo la palabra a Lino. Pues fíjate que me gustaría retomar un poco lo que tú has dicho, Juliana, porque sí, en una primera lectura estamos presentando un número misceláneo, que es el 53. Sí. Es el número en una paradoja, en un hecho inaudito en la tradición de esta tercera época de la palabra del hombre, que sale después del que le sigue. Este número es el anterior al número de China, un número muy bonito que ya han tenido la oportunidad de conocer quienes han seguido las transmisiones que produce la Casa de Cultura Coatepec. Antes de centrarme en el tema de lo que tú has dicho de esta unidad temática, sí me gustaría agradecer a Alejandra Méndez, a la Casa de Cultura de Coatepec, al IBEC, y sobre todo, y particularmente, a la maestra Silvia Alejandre, que siempre trata o ha puesto en lugares claves a personas que nos vinculan a la universidad con el espacio natural de difusión cultural que es el Instituto Veracruzano de la Cultura. Muchas gracias. Y retomando, si bien este número, como tú lo has dicho, es esperado porque se retrasó y reúne una serie de textos que parecerían distintos y disímiles, no lo es tanto, fíjate. Creo que hay una unidad temática en un hecho particular, que es el ejercicio de la memoria. El ejercicio de la memoria y una fuerte vocación hacia la historia. Lo pensaba justamente leyendo un texto que me pareció bastante interesante y si se me permite voy a revisar un poco el sumario para no errar con los nombres, y es el que dedica Paola Bellomi a la emigración republicana a México, particularmente la experiencia de los republicanos españoles en el puerto de Veracruz, cosa que se me hace bastante pertinente recordar más en un espacio como la revista La Palabra y el Hombre, que es una revista veracruzana. No me gustaría decir que es la revista de la Universidad Veracruzana, sino decir que es una revista veracruzana o la revista veracruzana. Y también ocurre lo mismo con el texto de Rogelio Cerón, del que tú nos puedes hablar un poquito más, Juliana, dedicado a Bertrand Russell, o el racismo y mestizaje en la obra de Vasconcelos, de Jairo Eduardo Jiménez Otero, y uno más que se hace en combinación sobre los olvidos de la pandemia de 1918, es decir, el de la famosa influenza española, concatenada o contrapunteada con la pandemia que hemos estado viviendo desde hace un año, la del COVID-19. Particularmente creo que en Estado y Sociedad ese eje temático cobra mayor fuerza, que es, insisto, el ejercicio de la historia. No quisiera dejar de lado pues la entrevista con la que yo colaboro, que es una conversación con Eduardo Matos Moctezuma y que me tiene muy, muy contento que haya aparecido en este número, porque además todo estuvo en contra para que apareciera en este número. La pandemia, los sucesos y fallecimientos de figuras claves de la cultura mexicana, y encima el hecho de que esta conversación estuvo a punto en los últimos minutos de ser publicada en Nexos, pero realmente creía
o he creído siempre que su lugar estaba en las páginas de La Palabra y el Hombre. No sé si te gustaría hablarnos un poco también, Juliana, sobre el apartado. También, Alejandra, eres bienvenida a la conversación, porque eres además nuestra anfitriona, pero no sé si gustarías hablar, Juliana, sobre el apartado de literatura, que tiene sus particularidades, desde el hecho de que se nos presente desde las primeras páginas a un escritor ucraniano, Oleg Polyakov. No sé si lo pronuncié bien, ya nos lo dirán los seguidores ucranianos del IBEC, si no estoy cometiendo algún traspié lingüístico. Pero adelante, Juliana. Sí, bueno, recuperando el tema de la memoria, sí, sobre todo en la sección La Palabra y en Estado y Sociedad es donde más se hace evidente acaso esta preocupación. No sé si haya coincidido que estamos más sensibles o podemos percibir la necesidad de hacer memoria, de pensar en la historia y de cómo, diría Rogelio en su ensayo, cómo la historia nos permite como comunidad explicarnos y dar identidad, ¿no? Comunidad al pueblo, y también esa posibilidad de mirar hacia el futuro, ¿no? Cuando uno escribe es porque le está hablando al futuro, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que también por los tiempos tan difíciles que estamos pasando, no es que estamos muy atentos, ¿no? A tocar estos temas, o justamente como decía al principio, sensibles, ¿no? ¿Qué pasa con la recuperación de la memoria? ¿Por qué es necesario hablar de la memoria y de hacer historia o pensar en ella, ¿no? La muerte también es un tema que, sobre todo en la entrevista con Matos, es explícito, pero por ahí anda en otros textos la muerte, ¿no? Es un tema, vaya, que ha estado en todos los tiempos, en todo, sí, y épocas, pero ahorita creo que nos pudo un poquito más, y no me alegra decir que la palabra lo toque, ¿verdad? Pero sí es interesante cómo están en sintonía los pensamientos, ¿no? Como distintos, desde áreas, la económica, que es el ensayo de Luis Abejes y Silvia María, que es un ensayo demográfico, bien, toca esto y se vuelve, primero empieza con unas partes muy duras de información, ¿no? Como es la disciplina demográfica, las muertes en la pandemia de 1918, los errores que se cometieron, las culpabilidades de la ciencia en la falta de difusión, y que se repiten y que se vuelven a repetir en 2019 con COVID, ¿no? Pero termina de una manera muy, muy espléndida, ¿no? Al decir que está en nosotros, en cada uno, ¿no? Los planes políticos no funcionan si no hay una conciencia personal. Entonces, esa otra vez invitación a llamar a la memoria, pero en un sentido colectivo, comunitario, ¿no? Me pareció que también esto lo trató Rogelio, y también otros textos como el tuyo, la entrevista a Matos, ¿no? No sé, las reseñas de Omar Trinidad lo hacen, ¿no? Cuando evalúa este libro de las guerras inciviles de Elena Garro y Octavio Paz, ¿no? ¿Quiénes tienen la oportunidad de hacer la historia, ¿no? Las instituciones, la voz patriarcal, etcétera. Pero voy a esperarme a que tú solito me lleves allá. Pues mira, fíjate que creo que también va de la mano el tema de la muerte, no solamente en textos como en el de Matos, sino en los homenajes o esos breves recuerdos que se incluyen en La Palabra y el Hombre. Y a mí me gustaría también, insisto, hacer más notables los textos de Miscelánea. La revista tiene muchas secciones, y la del final, que para mí siempre es la primera porque es la más ágil para leer en un inicio, pues tienen dos semblanzas muy importantes, ¿no? La primera es a la memoria del maestro Miguel León Portilla, y la segunda es a Óscar Chávez. La primera escrita por Ramón López González y la segunda por Germán Martínez Aceves. Ambas en memoria de estos grandes personajes, uno de la cultura
de la historia y la arqueología mexicana, y el segundo, un personaje del ambiente musical y poético de México. Pero fíjate, Jules, también a mí me gustaría mencionar algo que me pareció bastante pertinente. Creo que con este número nos acercamos a erradicar una idea que no sé si se tenía o no, que es que la revista es una revista de literatos o es una revista de gente de letras. Y no lo es. Me he dado cuenta con este número que no lo es. Está llena de historia. Este número particularmente está llena de historiadores y de arqueólogos. Y me recuerda a las primeras épocas de La Palabra y el Hombre, donde justamente literatos, historiadores, antropólogos, arqueólogos convivían. Perdón, es que como estoy yo en una avenida, sale todo el ruido ambiental de Jalapa. Pero bueno, espero también se me escuche y no sea solo el sonido de los automóviles lo que resuene. Pero como les venía diciendo, es eso, me gusta que la revista en su amplitud miscelánea justo esté abierta a todos los campos humanísticos y distintas visiones. Yo venía pensando un poco que estamos justo a 2 años de que la revista cumpla 65 años. Y lo pensaba en relación de cuándo es necesario empezar a hacer memoria y hacer una serie de festejos. Y creo que con los últimos números que llegaron tarde por el asunto de la pandemia y por los asuntos y menesteres de la burocracia administrativa de todas las entidades públicas, tanto en la Universidad Veracruzana como en el Estado, que vuelven engorrosos estos procesos de generar materiales culturales. Pues bueno, una de las afectadas fue La Palabra del Hombre, justo por esos procesos engorrosos y burocráticos que tienen los sistemas públicos. Ese ya será otro tema a tratar, yo creo que en rumbo al 65 aniversario, porque podríamos comparar en la historia de La Palabra del Hombre, cuando se deja de publicar, que es en el 68, a estos días donde se deja de publicar, no de manera periódica, tan puntual como lo había sido, por otro tipo de amenaza, que es la de los administradores. Y retomando el hilo, justo en camino al aniversario de la revista, me puse a pensar cuál es la vocación de esta, cuál es la función de que estemos aquí hoy platicando sobre un número, qué utilidad en este mundo que le da tanta preponderancia al utilitarismo tiene que nos pongamos aquí frente a la computadora y lleguemos a través de la Casa de Cultura Coatepec a una serie de lectores. Todavía no encuentro la respuesta, pero creo yo que La Palabra y el Hombre sí es una especie de documento a través de su historia patrimonial de la vida cultural e intelectual de México, no solo de Veracruz. Hay que recordar que en su primera época reúne a una serie de grandes escritores latinoamericanos e incluso de grandes escritores españoles. Su segunda época no claudica, y así en la medida de lo posible cada etapa de esta revista ha reunido a lo más granado de las letras, de la intelectualidad y del humanismo. Entonces, quiero pensar que esta última camada de 4 revistas que llegan, que van desde dedicar un número a la cultura de Chiapas, un número dedicado a la cultura y el arte chino contemporáneo, y ahora este número misceláneo que tiene ese dejo de nostalgia y revisión historicista, creo que van encaminadas a generar una discusión celebratoria o conmemorativa de lo que va a venir el próximo año en torno al 65 aniversario de La Palabra y el Hombre. Y a propósito de lo que tú mencionabas, que quieres que te conduzca un poco al tema, a este tema de género, creo que también es momento de que La Palabra y el Hombre vaya haciendo una revisión no solamente de su título, cuestionado muchas veces y cada vez más, sino también a la pertinencia de ir involucrando o exhibiendo
o recuperando las voces de nuestras escritoras, intelectuales y académicas de nuestra universidad, que siempre han estado ahí, siempre han estado. Pero creo que hoy por hoy, y por eso, según entiendo, se está preparando un número muy particular sobre el tema, la discusión es válida. Recientemente yo escuché que la doctora Sara Ladrón, rectora de la universidad, hablaba un poco de la importancia de ya cuestionarnos un título como La palabra y el hombre, o de su revista hermana dedicada a la ciencia y el hombre, sobre todo teniendo en cuenta que son títulos que surgen en el final de una década, de la década de los 50, las revistas son del 57. Pero todas estas discusiones serán pertinentes y surgen a propósito de un número tan rico y misceláneo como lo es el que estamos presentando el día de hoy. No sé si te gustaría particularizar también sobre tu texto, que a mí me gustaría reconocerlo como ese tipo de materiales escritos por mujeres que son muy ricos. Tu texto sobre la lírica me parece bastante importante y notable, justo porque nos señalas un punto que es evidente. La poesía también es narrativa. La narrativa también se debe de nutrir de la lírica. Y además es la lírica popular, la denostada lírica popular para la gente que nos dedicamos a la literatura con mayúsculas, la que va también a enriquecer estos materiales narrativos, materiales poéticos. Y te echas, además, te quiero decir un par de flores, te echas unas frases rotundas, maravillosas, que creo que los lectores de tu texto se van a emocionar cuando tengan, ¿cómo se llama? La oportunidad de leer tu ensayo. Sí, pues lo escribí con mucho cariño, porque ese texto, pues sí, es una suerte de defensa de la lírica, también de no olvidar, a propósito de la memoria, de dónde viene la narrativa eh, y por qué se insiste otra vez en estas categorizaciones y separar las cosas, ¿no? No me gusta esta parte de la crítica, ¿no? En la que dice, no, la narrativa es así de cuadradita y la poesía hace esto y no tiene nada que ver, ¿no? ¿Cómo que no tiene nada que ver si una da a la otra? Entonces, pues estaba pensado para otro número, sin embargo se acopló mejor a este. Como sea, a mí me interesa mucho el tema de, de la cultura popular, la música, ¿no? Y cómo nutre también a la literatura contemporánea, ¿no? El lirismo popular. Ojalá, fíjate que me pasa que luego no quiero leer lo que ya escribí cuando ya está publicado, porque me voy a arrepentir y voy a decir, no, le voy a encontrar mil cosas, luego escribo como, ay, no, aquí yo estaba enojada o aquí se nota que lo hice un poquito más rápido, no. Entonces, a ver qué me dicen ustedes. Gracias, Lino, por la recepción. No sé, Alejandra, si quiera comentar algo también. Más adelante te digo, Lino, qué onda con lo de Oleg, porque ya no te lo respondí. Bueno, yo solamente quisiera comentar que hablando de la palabra y el hombre, y como dice esta complicación política que viene ya pues, de lo que sabemos en lo que estamos viviendo, pues más que este matrimonio que Lino dice, bueno, que también lo creo así, importante, a mí cuando yo pienso en esta institución, en esta revista, creo en la generosidad, ¿no? O sea, la palabra que viene a la mente es la generosidad, ¿no? La generosidad por compartir y por seguir, ¿no? También perseverancia, ¿no? Perseverancia de seguir en este mundo caótico, generando contenidos, enriqueciendo, haciendo comunidad, ¿no? Yo me quedaría como con así tengo la palabra y el hombre, como un mundo generoso que tiene un sostén tanto simbólico en la comunidad, ¿no? Universitaria y académica, muy importante por
porque ha querido siempre entablar puentes, seguir compartiendo y seguir difundiendo, porque es una revista pues de difusión, ¿no? Para aquellos que nos dedicamos a este campo, pues yo creo que es muy grato saber que desde diferentes trincheras estamos intentando que nuestro mundo siga su cauce, y qué mejor que a través de la palabra, ¿no? Aunque no sea una palabra literaria, como tú dices siempre, sino que sea una palabra pues de la comunidad, ¿no? Historiadores, economistas, sociólogos, pues todos aquellos que tengamos la palabra como herramienta para cambiar nuestro mundo. Entonces, ¿no? Y qué mejor también que la memoria, para poder hacerlo desde una conciencia social, y bueno, sería mi aportación. Me da mucho gusto que estén aquí en Casa de Cultura. Como lo dice Lino, afortunadamente podemos entablar una relación con la Universidad Veracruzana, nuestra alma mater, y seguir aquí compartiendo un poco de lo que hacemos. Entonces, pues ya, continúen ustedes, que lo están haciendo muy bien. Yo creo que lo que dices es muy pertinente, además, y lo he estado también reflexionando a propósito del comentario que me hizo alguna vez una colega sobre por qué no se pagan algunos artículos de la palabra del hombre. Y creo que, si bien valdría la pena tener una remuneración económica, y esos son asuntos que ya competen a otra instancia más allá de las páginas de la revista, tienes razón, la palabra constante en torno a este material es la generosidad, y lo veo porque me sorprende la manera en que en este número se reúnen académicos de distintas latitudes. Hay una académica de la Universidad de Siena, hay otro académico de la Universidad de Barcelona, del Colegio de San Luis. Hay una gran reunión de letras, de hombres y mujeres de palabra, que se reúnen en estas páginas, y eso amplía las fronteras de nuestra pequeña comunidad, que es la Universidad Veracruzana o Jalapa, Veracruz. Entonces, eso emociona bastante. Y regresando al ensayo de Juliana, porque yo sé que ella por modestia no lo va a hacer, a mí hay un momento de su ensayo que me gusta mucho y me quiero permitir leer, cuando ella dice lo siguiente, y me emociona de verdad, cuando habla del norte. Dice: el norte, escenario que atestigua la diáspora o la distopía de la modernidad, para quienes cruzan la frontera con su bajo sexto o con un acordeón, como lo habría hecho Cornelio Reina y Ramón Ayala, juntos, o el mismo Rigo Tobar, como lo han hecho muchos de los nuestros con una mochila sobre sus espaldas, es razón de peso para que por lo menos escuchemos estas otras voces literarias, pues los sueños de los músicos no distan mucho de los nuestros. Qué bonito es eso, Juliana, la verdad, te luciste, porque además es una invitación no solamente a reflexionar el proceso migratorio y la construcción de ese norte, sino también es una invitación a salir de este cuadrito de lecturas o literaturas que leemos regularmente, que damos por clásicas o damos por las buenas, ¿no? Las que debemos leer, y nos invitas a leer otro tipo de materiales que convergen con otras miradas, con otras experiencias de vida muy lejanas a lo mejor de las miradas tradicionales que tenemos aquí en el sur o en el centro. Así es. Sí, pues es que, por ejemplo, en la academia, siempre que alguien quiere hacer un posgrado, o también hablo por mí, nos vamos a estudiar a los escritores muertos, porque pues ya hay mucho escrito, porque es más fácil, porque ya hay tesis, etcétera. Y vamos ahí dejando de lado a los contemporáneos, porque no sé de qué maneras nosotros mismos nos minimizamos, ¿no? Ante otras literaturas, y que la del 19 es la copia de Francia del 19, y así nos vamos, ¿no? Y entonces estos escritores, pues,
están ahí, de cierta manera, hablando de nuestra realidad, ¿sí? Haciendo la memoria en un futuro, y no los estamos pensando en su tiempo, ¿no? Desde ahora. Entonces, pues sí, hasta cierto punto intento como miren aquí también, ellos han leído a los clásicos, que nosotros no queremos salir de ahí, pero lo importante es el trabajo metafórico que ellos hacen con el lenguaje para poder, si bien tener claras las fuentes de las que beben estos autores, no obstante, darle un giro, ¿no? O sea, un trabajo literario, ¿no? Que es lo que más nos debería de importar como estudiosos, ¿no? Es de qué manera trabajan los mismos temas, por así decirlo, ¿no? Y cómo sus influencias pasan por operaciones, ¿no? Metafóricas para de nuevo significar otra vez la muerte, de significar otra vez la migración, que son temas de toda la bendita vida, pero que aquí son vistos desde otro tratamiento, ¿no? Y también el proceso de creación. En esos relatos se habla también de cómo la música, la cantina, son también fuentes de inspiración de los poetas, ¿no? Y de los novelistas. Y eso, pues, vaya, a veces creemos que solo estar leyendo puede ser la vida, y no, la vida también está allá afuera, ¿no? En la calle, Y en las cantinas. en las cantinas. Bien, no sé, A ¿qué mí me más emociona decir? mucho tu texto y creo que por eso dejé de lado pues hacer ese puntual autopublicidad, porque no es autopublicidad, sino es recordar que tenemos pues la entrevista a Matos. Las palabras de Eduardo Matos Moctezuma nunca están de más y creo que salen en un momento muy importante para la historia de México, donde desde el Estado se está creando una celebración extraña que Matos incluso ha refutado ya en un par de ocasiones, pero que en este número nos dice cosas importantes para los estudiantes de arqueología y para los estudiantes de cualquier disciplina, que es que hay que ser multidisciplinario, que hay que ser integral. Así es, así es. Por eso me encantó bueno, debo decir que yo ahí estuve acompañando a Lino, y algo que nunca se me va a olvidar en esta entrevista fue cuando el arqueólogo relaciona la poesía con la arqueología. Todavía no lo olvido, pero para no errar, voy a leer esta parte donde esta respuesta de Eduardo Matos, ¿no? Dice, bueno, en primer lugar, mi agradecimiento por compararme con Dante, bueno, porque viene del que tú le mencionas el tema sobre la muerte, ¿no? Cómo reincide en este tema, ¿no? El problema está en quién sería el Virgilio que me acompaña. Digamos que la arqueología es el Virgilio que me guía. Eso es significativo. Yo escribí en un librito que se llama El rostro de la muerte, que solo el arqueólogo y el poeta, al arqueólogo y al poeta les es posible ir al mundo de los muertos. La arqueología y las fuentes escritas, no me queda duda, son el medio para llegar. Y bueno, Y hay que cederle la palabra a Alejandra porque también el tiempo es inclemente y llega como la muerte. Me Creo que vino a tocar mi mero mole y el día de hoy estoy, para variar, más sensible de lo común. Pues sí, pues yo me quedaría, o sea, me quedaría con muchas cosas el día de hoy de esta charla. Me quedo con ustedes también, con este mundo que me pertenecía en algún momento, pero que respeto y del cual no soy parte, ¿no? Qué bueno, Juliana, que te atrevas, que no te leas mucho para que tu ego no te desanime y que puedas publicar. Gracias. Y esto que dice Matus de que el poeta y el arqueólogo son los únicos con los que pueden dialogar con la muerte, yo me quedaría el día de hoy con esto. Yo también lo creo. Yo siempre creo que el artista, ¿no? El artista es aquel que puede dialogar pues, con muchas cosas, entre ellos con nuestros muertos, y que nos permiten reconocernos en ellos. Y bueno, para mí, si no existiera la poesía, yo siempre lo digo, ya no estaría yo aquí con ustedes hablando, ¿no? La poesía siempre ha sido
simiente de mi ser y pulso latente que me mantiene con vida. Entonces, pues les agradezco que compartan con nosotros su conocimiento y que lo hagan de una manera humana, ¿no? De las otras cosas que estamos intentando en Casa de Cultura Coatepec es que recordemos que la literatura es parte de nosotros y que a pesar de, bueno, no a pesar de que le tenemos a lo mejor a veces miedo a los académicos o esa barrera que solitos nos las hemos hecho tanto ustedes como nosotros, se difunda y podamos estar dialogando pues de manera más abierta y más real, donde el conocimiento, donde la palabra sea realmente portadora pues de la verdad universal, aunque no sé cuál sea todavía, pero que sí, bueno, eso quedó con esto que dicen los arqueólogos y los poetas. No sé qué más vayan a querer decir, ya nos queda poquito tiempo, la verdad. Podríamos hacer una presentación número 2. 1.2. Así es, pues nada, solo decir muchas gracias, Alejandra, y ha sido un gusto compartir con ambas. Bueno, sí, Juliana, habla, perdón. No, solo agradecerte y me encantó conversar con los dos tan así muy coloquial, por así decirlo, ¿no? Gracias, Alejandra, y a la palabra por la invitación. Sí, justo, bueno, yo también, o sea, yo entiendo perfectamente bien que hayan, o sea, simposios, coloquios y congresos donde el lenguaje académico pues sea el pan de cada día, pero en este momento, esta manera coloquial en la que hablamos es porque estamos difundiendo y queremos que más gente lea la palabra y el hombre, que más gente lea, que más gente recuerde de dónde venimos y que pues podemos seguir aquí en el mundo, aunque a veces pareciera inhabitable. Así que muchas gracias por estar el día de hoy con nosotras y con nosotros. Y desde Casa de Cultura de Coatepec les decimos adiós. Gracias.